Buenas tardes, mi compañero Nicolás y yo. A continuación vamos a mostrarles y a contarles un poco del proceso de mezcla de la sesión de Soldado en Guerra, una composición de nuestro compañero Santiago Rey, a quien de antemano queremos agradecerle por hacernos el favor de prestarnos la sesión y permitirnos poder mezclar su canción. Bueno, vamos a empezar por las voces. Las voces tienen de un proceso de reverb. Tienen les aplicamos varios plugins, pero digamos lo principal fue una reverb y una ecualización para más que todo darle un poco de cuerpo a los tracks, a la mezcla en general. Y escuchando un poco la canción, el género, la letra, siento que la reverb podría darle como un tema, un toque un poco mágico, místico, que la verdad siento yo que le suma mucho a la canción. La reverb que utilizamos fue una de Isotope y bueno, como pueden ver en la imagen, los parámetros que utilizamos son los siguientes. O sea, pues usamos 1.20 segundos de decay. El porcentaje, digamos, de reverb aplicado es del 28%, porque siento yo que es más que suficiente simplemente como para darle cuerpo. Al igual que el delay, que usamos un delay muy cortico de 36 milisegundos como para eso. O sea, simplemente es como este plugin está, como si este inserto de plugin se le aplicó más que todo para eso, como para darle cuerpo a los tracks de la voz. Estos plugins se aplicaron por envío. También quiero hablarles un poco de las gaitas, que realmente fueron un poco problemáticas a la hora de mezclar, ya que no sé por qué en la hora de la grabación de Santiago, no sé qué habrá pasado, pero suenan bastante extraño y suenan con, no sé si era la intención de él, pero suenan con demasiado viento y como si viento, pero sucio. Y a gusto mío y de mi compañero Nicolás, pues preferimos quitarlo, por lo que lo ecualizamos de la siguiente manera, que lo verán en la imagen. Entonces aplicamos un low pass y un high pass filter y ecualizamos pues por los altos como por los 3000, como se puede ver ahí en la imagen un poco. O sea, le subimos un poco a los 3000 y a los 200 Hz como para que se centrara más en el sonido como tal musical del instrumento y no el restante como de la interpretación de quien grabó la gaita. Por último, me gustaría hablarles un poco del bajo y un poco de la percusión. Ya mi compañero Nicolás se encargará del resto. Pero bueno, en el bajo, la verdad que o sea, estos dos grupos de instrumentos, bueno, el bajo y el grupo de instrumentos de la percusión, realmente que ya sentía yo que estaban bien grabados, ya estaban en un buen nivel. Sin embargo, pues utilizamos una ecualización como para darle un poco más de poder, centrar un poco el bajo, ¿no? Centrarnos en, o sea, ignorar las frecuencias y los sonidos que no queremos, centrarnos en el sonido del instrumento, darle un poco más de fuerza, poder, como que tenga un poquito más de groove. Y para eso también nos ayudamos del uso de un compresor Fairchild, un 670, pues con los parámetros que ustedes pueden ver a continuación. Y bueno, de la percusión me gustaría hablarles también un poco de, bueno, o sea, en general casi no la tocamos, no se le hizo mucho a la percusión, ya que como les dije anteriormente, siento que ya está bien grabada, siento que en general con la mezcla cuadraba bien. Obviamente se hizo un rock mix para que pues los instrumentos no sobresaltaran sobre otros, pero siguiera igual dándole ese buen groove. Digamos que la que se le aplicó un proceso fue al tambor, a la tambor alegre, al cajón, al apoyo del cajón y a los claps, que es una ecualización como para darle un poco más de color, un poco más de profundidad y bueno, y al alegre se le aplicó un, un 1176, un compresor para que le diera un poco más de empuje a la percusión, ¿no? Como para realzarla un poquito, que es como siento yo que el que lleva la guía musical y rítmica de la percusión. En el caso de las guitarras, teníamos dos tipos de guitarras. Teníamos la guitarra que era como la que tenía una melodía y la guitarra rítmica. Para cada una de estas se tomó un proceso de ecualización y de compresión distinta, ya que pues el funcionamiento de una era muy distinto a lo que se quería conseguir de la otra.
En el caso de la guitarra lead, o pues la que tenía melodía, se realizó una ecualización primero para eliminar ciertos como armónicos que tenía que molestaban, así como también limpiar toda esa zona baja para no conseguir tanto ruido de cuerda, con un filtro pasadaltos, mm, que después este se mandó a un compresor BCA, que es un compresor más, como al ser este un compresor mucho más fuerte y más agresivo, nos ayudó a poder conseguir que la compresión distinguiera más cada uno de los ataques de la melodía y que no se sienta como algo, para que tenga un ataque fuerte básicamente. Y después de eso se realizó otra ecualización, esta sí ya como para aumentar, o sea, una ecualización en la que se aumentó en las frecuencias altas y en algunas medias más que todo, para que el sonido de estas fuera más sensata, por decirlo así. Para la guitarra rítmica, la primera ecualización que se le hizo fue una ecualización que también con un filtro pasadaltos se le eliminó como ruido que tuviera, y en más o menos los 1500 se le bajó un poco por una resonancia también que tenía. Todo se pasó a un Fairchild, que es ya pues es un Barimu. Este compresor nos permitió que todo el ritmo y todos los rasgueos fueran como más pegados y se unan más el uno con el otro, por decirlo así. Y ya después el rítmico se le agregó otra ecualización al final, que esta ecualización lo que generaba era un aumento en las 2000. Ya finalmente también a las voces se les hizo un proceso muy similar a todas, excepto pues por una ecualización más que todo distinta de ahí sí entre una y otra, pero con un proceso muy similar para todas. Entonces la voz M, que es como más que todo la voz como main, la principal, se le realizó una ecualización en la que se le subió en las 275 frecuencias de hercios, y se le disminuyó un poco en las 3500. Se le aumentó en esa porque la voz no tenía casi cuerpo, entonces pues por el rango vocal femenino, entonces este le da más cuerpo. Se le bajó en el otro porque tenía no solo muchas S, sino la voz se sentía muy chilluda. Entonces al bajarlo un poco en esas frecuencias con un Q decentemente amplio, reducimos un poco ese chillido, por decirlo así. Después de eso se pasó, bueno, la Vox S, que es como la secundaria, se le hizo también un aumento de las 275 y también se le bajó porque tenía el mismo problema. Ya después de esto se pasó por un compresor óptico, en este caso el White 2A, que más que todo genera un color y no tanto como un ataque, por decirlo así, que después fue pasado al Vintage Compressor, que también no es una especie de Barimu, por decirlo así. Entonces pasando de óptico a Barimu, como que se genera bastante color y le da fuerza a la voz. Después de eso se pasó a un deesser, que al principio se eligió un preset de female deesser como para encontrar el rango más que todo, y ya después de ahí se modificó para que entonces no se sintiera como una voz opacada, pero al mismo tiempo poder quitar todas esas S y esas como armónicos que están molestando en esas frecuencias altas por el tono de la voz.